Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Pichilemu Tiene Rumbo, un programa radial dedicado al análisis, al aprendizaje respecto a temas que todos como ciudadanos y miembros de la comunidad pichilemina nos importan y nos afectan directamente. Nos escuchan por Radio Somos Pichilemu 106.7, por Radio Isla FM 95.9, así como también por el Facebook Live de /Julio Ibarra Ciudadano. ¿Qué tal, Julio? Muy bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué temas nos traes para esta semana? Muy buenas tardes, Fidel. Muy buenas tardes, queridos amigos pichileminos, pichileminas. Sean todos bienvenidos. El tema de hoy, cuarentena. ¿Solo los fines de semana o todos los días? Y es en torno a este tema que hoy quiero entregarles un análisis para que todos quienes escuchan puedan reflexionar al respecto y sobre todo tener una opinión con bases justificadas. Los efectos del confinamiento en la industria turística, tanto nacional como local, han sido graves. En el mundo entero ha traído consecuencias devastadoras. Pero ¿qué ha significado puntualmente aquí en Pichilemu cada día cerrado? Tal como tú decías, ¿no es cierto? Estamos en una grave situación, es una situación compleja la que estamos viviendo en la economía local. ¿Qué puedes referir al respecto de esto? Porque en el fondo tú has anunciado todo un tema y que me gustaría que lo desarrollaras. Sí, para comenzar vamos a analizar este tema donde surgen sentimientos encontrados. Primero, porque naturalmente que las políticas de cuidado que ha establecido el gobierno son medidas que debemos seguir y cumplir. Pero, ¿qué pasa con el comercio, con el turismo, que tan duramente se ha visto mermado en sus ganancias este último año? Sobre todo en lugares como Pichilemu, donde el grueso de nuestra producción como ciudad se da en 45 días hábiles y que tiene la temporada fuerte de verano. Entonces, para hacer más amplio este análisis, vamos a partir refiriéndonos al PIB, o Producto Bruto Interno, que es una forma de medir el crecimiento económico de un país, es una metodología aplicada totalmente en todas partes del mundo. Veamos, para un país que puede crecer económicamente se debe aprovechar al máximo todos los recursos disponibles, como humanos, materiales y financieros, y muchos otros, lo que nos genera una actividad económica y a través de ella el país obtiene ingresos en su conjunto. Es como si se tratara de un enorme negocio y una enorme familia que tiene que aprovechar todo lo que tiene para crecer, para pagar sus deudas y para desarrollarse, para ser mejor, lograr mejor calidad de vida y tener dinero en el bolsillo. Para todo esto que se pudiera ofrecer en Chile, todos producimos bienes, servicios, inversiones. Como ejemplo de los bienes que tenemos, todos aquellos objetos como mercancías tangibles fabricadas por la economía como autos, ropa, casa, alimentos y otros productos, servicios. Se refiere a aquellas actividades intangibles que buscan satisfacer las necesidades de los individuos, como ir al médico, asistir a un abogado, seguros de vida, comunicaciones, internet, suministro de energía eléctrica y varios ejemplos más. La situación consiste en poner dinero en construcción, una unidad habitacional, poner construcción en una carretera, un aeropuerto o, como es el caso nuestro, la pista aérea. Todos los servicios e inversiones que tienen un valor en la economía, porque todo tiene precio. Por lo tanto, la suma del valor de todos los bienes y servicios se producen en un año y trae consigo el PIB en el resultado de un país. Y nosotros, como decía, en Pichilemu tenemos 45 días hábiles de trabajo y en esos 45 días nuestra generación de producto es de un 75%. O sea, más o menos, para que se hagan una idea, a Pichilemu le entran 42.800 millones de pesos al año. Si ustedes me preguntan, es un número que tiene 42, tiene 2, tiene 6, serían 8, más 3, tenemos un número
de 11 números, una cifra de 11 números que nos indica que nuestra venta es de 42.800 millones de pesos. ¿Qué significa que recibimos el 75% en la temporada estival? Significa que Pichilemu mueve 32.100 millones de pesos en 45 días. Y si usted hace un ejercicio sumamente fácil, significa que está dividiéndolo en los 45 días, o sea, quiere decir que Pichilemu vende de aproximadamente $1 millón al día, en época alta, en estos 45 días. Ahora bien, nuestra preocupación es qué pasa si nosotros tenemos una cuarentena parcial. Significa que en el mes de febrero Pichilemu va a tener 8 días menos de trabajo y lamentablemente estamos perdiendo 8 millones de dólares, o sea, 5.706 millones, 8 millones de dólares al día. Y los habitantes que trabajan en Pichilemu, y cuando digo me refiero a chicos, medianos o grandes, sin excepción. Por otro lado, si analizamos entre los informales, formales, las grandes cadenas de comercio instalados, sucursales de las grandes cadenas, farmacias, supermercados, cada 100 pesos que se venden, 88 son gracias al turismo, porque ustedes deben saber que tenemos 42 rubros o 42 temáticas distintas de venta dentro del turismo. No es solamente la cabaña, el restaurante y pare de contar, no. Gracias al turismo en Pichilemu tenemos 42 distintas áreas de negocio. Incluimos el transporte, incluimos la salud, la farmacia, la ferretería, la construcción, en fin. Gracias al turismo estamos moviendo, como digo, 42 distintos rubros. Por lo anterior, es que las decisiones que debemos tomar con responsabilidad, y yo digo, cuando estoy hablando como autoridad, porque en realidad el que debe tomar la decisión responsable es la autoridad. Si las autoridades locales, regionales y nacionales hicieran este mismo cálculo, habrían tomado tal vez otra conducta, otro camino, habría habido a lo mejor una estrategia a seguir, hubiese sido convocada la ciudadanía para buscar una merma de menor magnitud para nuestro pueblo. En definitiva, esa es la reflexión a lo que yo los quería invitar. Yo quería saber si ustedes están de acuerdo que con una estrategia convincente entre todos y con todas nuestras autoridades, a lo mejor la pérdida podría haber sido mucho menor. Porque la pregunta es, ¿se imaginan ustedes que pasemos a fase 1? Significa que tendríamos los 45 días cerrado Pichilemu. Y lo grave es que nosotros producimos todo dentro de esos 45 días. ¿Cuál es la diferencia del primer año de pandemia? El primer año de pandemia, nosotros terminó el verano y justo empezó la pandemia. Por eso no nos vimos afectados como pueblo. Pero hoy día ya tenemos 8 días menos. Imagínense ustedes qué pasa si nos afecta durante este mes. ¿Cuánto sería la pérdida? Entonces, como la gran reflexión es, oye, vamos a tener que mantener nosotros cuidarnos, cuidar a nuestros trabajadores y ojalá para la otra oportunidad que se requiera, la autoridad sea empática y trabaje y que trace una estrategia en donde participen todas las personas, autoridades y también la comunidad. Entonces, ya sabiendo esto, podemos pasar a lo siguiente. Ya hemos visto previamente que el PIB se ha visto profundamente afectado por el producto de esta pandemia, desde el mundo entero hasta el pueblo más pequeño. Y en este contexto también debemos reflexionar con lo que hizo la Universidad La Frontera, que hizo una gran propuesta a Pucón, que buscó una estrategia y que hizo un gran estudio. Y lamentablemente esa estrategia no fue escuchada, no fue utilizada. Y los resultados hoy día en Pucón son lamentables porque a ellos les cerraron toda la temporada. Por lo tanto, nosotros los pichileminos debemos estar agradecidos de Dios que la pandemia no fructificó más de lo que debía ser. Vamos a estar pasando un año muy apretado, pero
vamos a poder decir que trabajamos de 45 menos 8, o sea, 37 días útiles son los que tuvo Pichilemu en esta temporada. Dios quiera que no pase nada más para que no nos vaya a mermar esos 37 días. Julio, bueno, estas cifras realmente son realmente fuertes. Son datos concretos, cambia un poco el panorama, la visión de cada pichilemino. Realmente yo no tenía en cuenta, no sabía, no la había visto nunca. Como que siento que hace falta poder acceder como persona común o una persona que tiene un emprendimiento, de lo que sea, poder acceder a números concretos, datos que en el fondo provienen de las economías mayores, por así decirlo, porque esto, en este caso usted está sumando datos de negocios chicos, grandes, de todo tipo. Cuéntanos un poco, Julio, cómo se desarrolló este estudio de la Universidad de la Frontera y en qué se basó en la situación personal de Pucón, tengo entendido. Cuéntanos más sobre eso. Según este estudio, las actividades características del turismo corresponden a 12 grandes actividades que Cernatur define como actividades que ofrecen bienes y servicios, cuya demanda dejaría de existir en cantidades significativas en ausencia de los visitantes. En este escenario fue que la Universidad de la Frontera, y con el cierre total de la actividad turística y el decreto de cuarentena de lunes a domingo, se plantearon encontrar una respuesta en lo numérico, por decirlo de algún modo, en cómo los números hablan de esta crisis, nunca antes vista, y cómo afectaría a nuestra economía local. En concreto, entonces, el estudio parte analizando el crecimiento de la actividad turística año tras año, con un total de PIB local, por así decirlo, porque si bien no podemos hablar de PIB local, porque esto se refiere a la cifra de una nación completa, no obstante, al analizar los ingresos provenientes desde el área del turismo, estos muestran un desarrollo negativo a partir del estallido social y posteriormente la pandemia. Es interesante, ¿verdad, Fidel?, ver cómo se puede estudiar y analizar una situación local para poder manejarla de una manera mucho más eficaz. Bueno, muy claro, bueno, queda un poco claro porque, bueno, una cosa es la percepción como ciudadano común y otra es dejar que los números hablen y develen la realidad. Asimismo, teniendo claro este panorama, se puede tomar, bueno, se deberían poder tomar resoluciones de manera que las medidas sean tomadas en base a evitar una autodestrucción, ¿no es cierto? Más aún sabiendo que la realidad del lugar es como Pucón o nuestro Pichilemu, es una industria, realmente nuestra industria del turismo. Ahora bien, Julio, ¿cómo concluye este estudio y qué resultados nos dejan como experiencia? Bueno, la primera conclusión es la importancia del turismo en la economía local, para que de esta manera poder ir trenzando la información con los otros poblados y así generar un movimiento transversal de la información para que las autoridades puedan tomar decisiones correctas, buscando caminos para resguardar lo mejor posible su principal fuente de ingresos. Por otro lado, las ventas de las empresas en las actividades características del turismo producen un impacto mucho mayor en las economías locales debido al efecto multiplicador del turismo, que funciona con una cadena a través de la cual se distribuye el dinero. Primero entre las empresas y trabajadores del turismo, después entre las empresas y los trabajadores que tienen relación con el turismo y por último entre los sectores que no tienen ninguna relación con el turismo en forma de gasto de los trabajadores del turismo en la economía local. Estudios realizados en otras zonas del mundo han permitido establecer que en torno al 3,2 como multiplicador turístico. De igual manera, se debe considerar la función del turismo como un factor de redistribución del ingreso, ya que a diferencia de otras actividades productivas, en que los ingresos son percibidos como una pequeña cantidad de grandes empresas, el turismo, los ingresos son recibidos por un gran número de microempresas pequeñas, medianas, empresas generando un impacto económico más equilibrado. Digamos entonces que el turismo es un sistema de desarrollo económico más democrático, tal vez como ahora está muy de moda la famosa economía circular.
Bueno, realmente el contenido deja para mucha reflexión, Julio. ¿Y tú crees que podamos ver realizado un estudio así acá en Pichilemu, serio? Y bueno, yo sé que usted ha hecho lo posible con, como dijo, con impuestos internos, cruzando información, la gente de la universidad que se dedican a este tema. Me imagino que ellos lo han hecho con mucha seriedad, pero un estudio más serio, ¿qué me puedes decir acerca de ello? Desde luego que sí, es lo que vamos a hacer, de todas maneras, porque queremos que Pichilemu pise sobre bases firmes, que tengamos acceso a estudios de esta magnitud y de complejidad para poder dar soluciones que no nos afecten. Porque si vivimos del turismo, tenemos que poder adaptarnos a estos tiempos, a la pandemia, poder sortearla y no vernos arruinados. Solo si trabajamos en base a números reales, podremos hacer proyecciones económicas y trazar la huella que queremos seguir. No podemos darnos el lujo de estar improvisando y si actuamos unidos podemos salir a flote en cualquier situación. Bueno, ok, Julio, es un compromiso entonces, queremos conocer pronto este estudio y poder revisarlo tal como hacemos acá en Pichilemu Tiene Rumbo, semana a semana. Julio, ha sido un gusto tenerte por acá, que realmente me gustaría preguntarte algo adicional que no tiene nada que ver con el estudio, pero que tiene que ver con un tema que tú publicaste acerca de unos... Sí, Fidel, mira lo que son, solo estar muy asombrado de lo que pasó y tengo de testigo a todos mis amigos Facebook que están escuchando. Yo el día domingo hice una publicación en Historia y puse un reportaje del diario La Tercera, grande, con letra, todo, que habían muerto miles de peces, en este caso pejerreyes en la laguna de Petrel, ahí donde están los caballos, eran millones de pejerreyes, hace 10 años, un domingo, el domingo creo que estábamos a 4, por decir, y el mismo día, domingo, 10 años más tarde, montones de vecinos, lamentablemente, han publicado esta semana una muerte masiva de pejerreyes y peces en el mar y en algunas lagunas. Lo que me lleva a pensar que qué curiosidad más grande, yo no sé si algunos vecinos se dieron cuenta, los que me siguen, yo publico un reportaje y claro, yo creo que muchos pensaron que eran los peces de ahora y que yo traje la prensa ahora, ¿no? Yo la prensa la traje hace 8 años atrás. Y ahora vecinos hicieron la denuncia, la misma que hice yo hace 10 años. Pero lo curioso es que fue el mismo día. Entonces yo la verdad es que quedé muy impresionado y quería compartir con los vecinos que el tema ambiental es un tema súper preocupante. Yo llegué, me adoptó Pichilemu hace 10 años y vengo escuchando a la autoridad hablar de la ecología y de decir de que en 10 años, que en 20 años más vamos a tener la laguna Petrel descontaminada. Y llevo 10 años y sigo escuchando el mismo discurso que en 20 años más. O sea, los 10 que llevo más 20 vamos a tener 30 años para descontaminar la laguna. Y siempre ha sido la preocupación de todos, porque yo he escuchado, todo el mundo hoy día es un tema que está en boga, en la mesa, y que es lindo poderlo discutir. Solo decirte, mi querido Fidel, que en mi Facebook, Julio Ibarra, también va a estar el programa, o en nuestro canal YouTube, podrán acceder a todo este material, y mucho más porque un ciudadano informado es un ciudadano que puede tomar buenas decisiones. Así que agradezco, Fidel, muchas gracias por el espacio y será hasta la próxima. Muchas gracias, Julio. Bueno, querido oyente, este programa ustedes saben que lo pueden revivir tal como lo dijo Julio Ibarra, así que hasta la próxima. Ha sido un gusto, Julio, compartir contigo, ¿no es cierto? Y saludamos a todos los auditores de la 106.7 y de la 95.9. Que tengan una muy buena jornada. Chao, chao.